Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos que nos sintonizan en este canal 38 en esta mañana. Sean bendecidos abundantemente. Les saluda su hermano y pastor Jorge Stickler de la Iglesia Tabernáculo de Fuego de los Ministerios Llamada Final, que estamos ubicados allá en Ciudad Juárez, en el 354 Colonia Partido Romero, calle Anáhuac, ahí donde tenemos nuestros servicios a las 11:30 de la mañana, los domingos y los jueves por la tarde a las 7 de la tarde, mis amados hermanos. Y estamos contentos de estar una vez más aquí con ustedes y poderles impartir una nueva enseñanza, una enseñanza que Dios ha traído a nuestro corazón. Y también poderles invitar que si tiene una petición, una necesidad, si está enfermo, si está en una crisis, si está en una situación necesitada, llámenos por favor al teléfono 915-532-8518. Le repito el teléfono 915-532-8518. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti, para mí. Y bueno, pues les bendecimos abundantemente. Gracias por estar sintonizando este canal que ha sido de mucha bendición. Dios siga bendiciendo este canal, a los productores de este canal, que alcanza en Juárez, El Paso, Las Cruces y a otras ciudades circunvecinas. Pero hoy también traemos un invitado con nosotros de ahí de la Congregación Tabernáculo de Fuego, uno de los obreros que estamos preparando para el ministerio, y yo quiero que él se presente a sí mismo, hermano. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Se presenta con ustedes su servidor y hermano Eduardo Talamantes. Estamos ahí para servirles en la Iglesia Tabernáculo de Fuego, como dice mi pastor. Le doy gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí acompañando a mi pastor en este hermoso servicio, en esta hermosa obra que se levanta, ¿verdad?, para bendecir a muchos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ya a veces los nervios, ¿verdad? Primera vez, pero gloria a Dios, es una bendición tenerlo aquí a un lado para mí, estar instruyendo este vaso. Pero bueno, sin más tiempo, sin más preámbulos, mis hermanos, allí, y si tiene un cuaderno, tiene una pluma, yo le sugiero, y una Biblia, sugiero para que agarre las citas y usted se ha edificado en esta hora. Y acuérdese llamar si tiene necesidad. Este tema es un tema profundo de restauración, y llámenos al 915-532-8518. Aún si usted desea donar, si usted desea aportar a este ministerio tan glorioso, a este canal 38, que es una grande bendición. Dios ama al dador alegre, y le invito a que si usted tiene algo allí que aportar, envíelo o llame a este número, al 532-8518. Pero bueno, sin más tiempo, va, porque el tiempo es oro. Vamos a hablar de, hermanos, la semana pasada hablamos de los receptores del alma y hablamos un poquito cómo es que el ser humano llega a ser un receptor, y que también cómo llega a ser un transmisor, ¿verdad? Porque se puede transmitir para bien de una persona a otra, o se puede transmitir para mal de una persona a otra. Y hablamos y explicamos la semana pasada, mis amados hermanos, cómo es que, hermanos, el infante de 0 años a 7, esa etapa, el ser humano empieza a ser un receptor, es donde aprende, es donde recibe todas aquellas enseñanzas por actitudes, por palabras, por emociones, y su alma es trastocada muchas de las veces cuando no hay un buen principio en casa, cuando no hay una buena educación, cuando el alma es afectada severamente por maltratos verbales, y muchas veces sexuales, muchas veces emocionales, moralmente. Entonces el alma se vuelve a cierto tiempo
o receptora, pero después de ser receptor de los 7 hasta los 13, 14 años, empieza esa alma a ser transmisora de lo que ha aprendido. Y de ello hablamos en Romanos capítulo 7, verso 15, y hablamos donde el apóstol Pablo fue un hombre que estaba batallando con cosas que tenía internas. Decía que allí en Romanos capítulo 7, verso 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces eso nos da a entender que aún Pablo, siendo un apóstol más eminente que los demás apóstoles, ¿verdad?, escogido por el Espíritu Santo, formado por el Espíritu Santo, aún allí él tenía dificultades dentro de su alma. Por eso es que nosotros tenemos que pensar con cordura, hermanos, y entender que cuando nosotros vamos descubriendo dentro de nosotros esas áreas afectadas, esas yo les llamo naciones que el Señor pone como figura, que están allí incrustadas y que nos han causado tanto mal en la vida, pero que estamos sufriendo internamente porque tenemos el deseo y queremos servir a Dios con una conciencia limpia, con un corazón limpio y lo más puro que se puede, pero muchas de las veces estas cosas hacen guerra dentro de nuestro ser. Y empiezan a traernos problemas, conflictos, depresiones, aflicciones, nos empiezan a desestabilizar de nuestro estado que estamos en ese momento y empieza a afectar nuestro entorno, nuestras familias, nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos qué es lo que está allí dentro de nuestro ser, nuestra alma, allí donde habitan, hermanos, las emociones, el apetito, hermanos, los sentimientos, las decisiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pablo se da cuenta que él batallaba dentro de su ser interior y dice la escritura que él expresaba que lo que él hacía o terminaba haciendo no era de su agrado externo, pero dice que él se gozaba con lo que en su interno, su hombre interno, él se deleitaba en servirle a un Dios tan maravilloso como es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hablamos, pero hoy en día yo quiero hablar un poquito y tocar, hermanos, lo que es, hermanos, el alma, ¿verdad? Y saber cómo es que el alma funciona un poquito. Y al tocar este tema del alma, hermanos, nos podemos dar cuenta que en el alma se pueden anidar ciertas cosas o áreas que nos afectan positivamente o negativamente. Y cuando hablamos de las áreas afectadas o beneficiadas, solo podemos decir que hay receptores o transmisores que afectan nuestro ser interno o, hermanos, o nuestras áreas emocionales, trastocando nuestra alma. Para que esto haya sucedido, tuvo que haber, hermanos, una puerta en la cual se infundió tal emoción y afectó positivamente o negativamente nuestro ser interior, porque el alma, hermanos, es lo más sensible del hombre. Entonces, en otras palabras, hermano, para que nosotros podamos entender, nosotros podemos, hermanos, funcionar como receptores o como transmisores. Es como un radio que, hermanos, que por una señal o serie de señales puede transmitir noticias buenas o noticias malas, hermanos, pero también, por ejemplo, en un radio podemos oír música, noticias, violencia, novelas, temas sexuales o etcétera. Usted sabe que hoy en día la degeneración está en un nivel extremo en las televisiones, en los radios, ya no hay respeto, ya no hay reverencia a Dios, ya ni siquiera hay ese deseo de saber de Dios en muchas personas. Y eso es lo que pasa por la transmisión que se va de generación en generación y se va degenerando nuestras generaciones. Así que como el alma funciona de manera, hermanos, que casi la mayoría de las veces es un campo receptible. Por eso cuando recibimos información estimulada por el mundo exterior, reaccionamos de una manera dañina o afectada. Es decir,
que todo lo que nosotros recibimos a su determinado tiempo va a venir a manifestarse y poder, esa manifestación va a afectar a otra persona porque lo va a recibir de uno. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ramoncito? Bueno, uno debe de estar, ¿verdad? Siempre al pendiente de lo que está recibiendo. Uno como creyente debe de estar siempre fundamentado en la palabra. Y la palabra nos prepara para poder tanto ayudar al necesitado como para poder recibir y saber lo que es de parte de Dios y lo que no es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces esto a nosotros nos da un crecimiento espiritual sano en el cual el alma se hace fructífera y lo único que podemos nosotros dar es lo que está en nuestro interior, amén. Entonces si nuestra alma está sana y está creciendo de una manera saludable, nosotros vamos a poder dar sanidad a otras personas, ¿verdad? Por medio de nuestros labios. Dice en la palabra que lo que abunda en nuestro corazón es lo que irradia en nuestra boca. Entonces, si nuestro corazón es sano, si nuestra mente está sana, nosotros vamos a poder ser de ayuda para aquellos que están necesitados y que están pasando tal vez por lo que nosotros ya experimentamos o hemos visto que otros experimentan por medio de experiencias, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos puede ayudar. ¿Cuáles serían una de las áreas ahí que nos muestra en las Escrituras, mijo? En las áreas que nos puede afectar el recibir una cuestión negativa sería el temor a expresarse, el temor a recibir, ¿verdad? El amor de otras personas. ¿Por qué? Porque hemos sido dañados anteriormente y no nos dejamos ayudar. Otra de ellas muy importante es el orgullo, que hace crecer el yo interior y dejamos a Dios de lado. Otra de ellas podría ser la ira, ¿verdad? Que a veces nos calcome y hacemos que dañemos a otras personas. Esos serían algunos ejemplos en los que yo puedo ver. También en el remordimiento, ¿verdad? Nos afecta mucho lo que es el alma, tener remordimientos, ira, rechazo. Desde el vientre de la madre hay muchos hijos que han sido rechazados, que no fueron deseados, y esas personas manifiestan ese rechazo que les transmitieron desde el vientre de su madre. También falta de afecto, problemas para expresar el amor, como dijo nuestro hermano Ramón, irresponsabilidad, dijo. Entonces, todas esas áreas se encuentran en las personas y mucha gente dice, es que así soy yo y yo no puedo cambiar. Sí puedes cambiar porque Cristo cambió nuestra vida. Nosotros estamos diciéndote aquí detrás de estas pantallas que Cristo cambia, Cristo sana, Cristo trabaja en tus áreas más difíciles. Si tú fuiste una persona maltratada, una persona rechazada, si tú sientes que no encajas en mucha gente, si tú sientes que todos te menosprecian, quizás, si sientes depresiones, quizás tú necesites a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador en este día. Y yo creo que tus afectaciones de tu alma pueden ser sanadas por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para los huesos, es medicina para el alma. La palabra te libera. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y si conocieres al Hijo del Hombre, verdaderamente vendréis a ser libres. Así es que esas son las áreas más tremendas que pueden estar allí anidadas en el alma por medio de recepción. Ahora, estas áreas vienen de una persona, brincan de una persona a otra porque son transmitidas. La misma deben ser conquistadas como territorios ocupados como un enemigo. Por eso la Biblia nos enseña las figuras de los desiertos, las figuras de los montes, las figuras de los valles, las figuras, hermanos, de lo que es las naciones, de los reyes, de los capitanes. Todo eso tiene una figura espiritual, hermanos, como cuando en la Biblia dice que cuando custodiaban a Pablo, los custodios, hay custodios que custodian el alma del hombre cuando el hombre está encarcelado en su alma en ciertas situaciones. Pero fíjese que, hermanos, no existe un patrón al cual nosotros podemos seguir, sino la
la ilustración y la identificación por el Espíritu Santo de tales áreas en las que estamos afectados y que suelen, hermanos, resultar agresivas en nuestro ser interior. Entonces, muchas de las veces, hermanos, estas se quieren ocultar dentro de nosotros, pero hay que identificarlas y inutilizarlas, hermanos, es decir, desactivarlas, renunciar a ellas y reconocerlas como espías, de ir a reconocer qué hay allí. Cuando los espías fueron a espiar Jericó, hermanos, y la tierra de Canaán, ellos vieron gigantes. Los gigantes son receptores, son espíritus, son áreas afectadas dentro del alma. Por eso dijeron, son tan grandes, no podemos vencerlos. Y fíjese, en la escritura aparece esta figura maravillosa que el Señor nos deja en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 hasta el verso 2, y nos da lectura, hermano Ramón, por favor. Amén. Dice en la escritura, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti muchas naciones, los hitatitas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Amén. Entonces, dése cuenta que aquí en Deuteronomio habla literalmente, pero tiene una figura espiritual, porque si usted se da cuenta, el Señor ordena que las echemos fuera de nosotros, las expulsemos y que hermanos, las debemos de destruir. Por eso cuando nosotros perdonamos pensamientos, hermanos, incorrectos, pensamientos inmorales dentro de nosotros, cuando nosotros perdonamos, hermanos, dentro de nosotros actitudes agresivas de violencia, verbales, sexuales, emocionales, inmorales, todo eso viene a engrandecerse y agarra fuerza en el interior del ser humano, porque lo dijo nuestro hermano Ramón, de la abundancia del corazón habla la boca, de allí proceden los homicidios, las fornicaciones y toda cosa perversa, porque cuando se anidan cosas malas, eso es lo que uno va a hablar, es lo que uno va a expresar, porque uno lo recibió, uno fue receptor de esas cosas. Entonces aquí habla de 7 naciones, que son 7 áreas que, hermanos, el Señor dice que tenemos que destruir, y rapidito pues vamos a entrar en ella para que el tiempo se acomode a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Pero si usted está viendo este programa, si usted conoce a alguien, llámele y dígale, hermanos, que hablen al 915-532-8518, donde pueden orar por ti para liberar tu alma, para liberar tu estado emocional, tu estado cautiverio, que estás en una cárcel espiritual en este momento. Si estás en depresión, si estás en necesidad, habla. Hoy es tu día, hoy no es una casualidad lo que estamos hablando. Hoy Dios te quiso hablar esto, hoy Dios quiso que tú escucharas esto, hoy Dios te escogió a ti. Y en esta hora vamos a hablar de 7 naciones que representan, que el Señor en la Biblia dice que, hermanos, en Deuteronomio 1 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado delante de ti muchas naciones, los hitatitas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Dice 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. En el alma hay 7 áreas que se afectan, y hay 7, se pueden figurar como una nación, porque en una nación, hermanos, siempre va a haber un presidente hablando como de un rey. Va a haber, hermanos, allí ejércitos que como el Garadeno, que tenía una legión. Una legión se componía, creo que, de 6,000 soldados, algo así. Entonces, imagínense esto, por eso le estamos dando la figura a estas 7 naciones, y la primera nación que el Señor ordena que nosotros destruyamos es la nación de los heteos, y dice que los heteos significan miedo, terrores, hermanos, temores o desconfianza. Entonces,
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de los temores? ¿Por qué los temores son malos, hermanos? Porque los temores ¿cómo se puede decir? Van subiendo de grado. El temor se califica como un susto, después se viene y se presenta el miedo, del miedo se empieza a hacer pánico y del pánico se vuelve un terror. Entonces, mucha gente en los pánicos y en el terror quedan postrados y muertos porque se infartan, porque un terror puede matar a una persona, un pánico puede hacer que una persona vaya y se mate. Pero el temor es que no tienes confianza, siempre estás pensando que algo te va a suceder o algo va a suceder. Y habla la Biblia de eso en Job 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces el temor no es bueno para ni una persona. Por eso tienes que poner tu confianza en el Señor. Otra versión, que es la palabra de Dios para todos, dice, lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. Entonces fíjese en qué termina el miedo. Por eso hay gente ansiosa. Porque siempre están pensando, ay, ¿y si no pago esto? Ay, ¿y si no hago el otro? Ay, ¿y si le sucede esto? Los temores se vuelven una ansiedad. La ansiedad no es normal, no es nomás que viene por el espíritu de temor. Amén, hermano Ramón. Amén, amén. Esta nación, esto que viene a nosotros por diferentes circunstancias, nos puede llegar a afectar más allá, ya que esta ansiedad, ya que este terror nos hace cautivos. Las naciones, tanto en aquellos años como en estos tiempos, tienden a tomar a personas en cautiverio, a tenerlas como rehenes. Y este tipo de situaciones los tienen encadenados, los tienen encarcelados, no los dejan moverse, no los dejan salir. Entonces eso es lo que pasa con nosotros, dejamos de salir, nos dejamos de mover. Y esto nos conlleva, este miedo nos puede llevar al cautiverio de la misma depresión. Y la misma depresión nos lleva a la autodestrucción. Entonces, esto no nos lleva más que primeramente una muerte espiritual, en cautiverio, y después nos puede llevar a nosotros quitarnos la vida y provocar la muerte física. Amén, pastor. Amén. Entonces, fíjese qué interesante, qué interesante. Porque la ansiedad, el terror, todo eso es una masa de espíritus que ministran tu mente y te hablan a tu mente y te llevan a cometer actos desagradables de Dios. Por eso, si tú estás en esa situación, clama al Señor Jesucristo allí donde estás. Bueno, vamos a entrar rapidito a la segunda nación. La segunda nación que hay que destruir, ¿verdad?, del alma, o hay que expulsarla, el Señor ordenó, que son los jerjeseos. ¿Qué es los jerjeseos? Los jerjeseos significan desobligados, insensibles, irresponsables o dureza de corazón. Fíjese que esta nación endurece el corazón del hombre. Esta nación hace insensible al hombre. Es decir, cuando uno se hace insensible, por ejemplo, uno ya no siente la presencia de Dios, ya no siente compasión por la gente, ya no siente uno misericordia, ya no siente uno aquello bonito, se hace uno insensible. Y dice la Escritura en Hechos 28:27, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad, dice, oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, esa es otra nación también que tenemos que expulsar del corazón, hermanos, de nuestras almas, hermanos, de ser insensibles a las necesidades de otras personas. A veces queremos aparentar dureza y no es así, hermanos. Entonces, ya nos quedan 4 minutos ahorita para orar por las necesidades, para orar por aquellas personas que están allí. Pero vamos rapidito a otra nación, quizás no las podemos dar las 7, pero lo dejamos pendiente si Dios nos lo permite para otra semana. Pero la tercera nación, ¿cuál es, hermano Ramón? Sí, mire, la tercera nación por la que nos podemos ver afectados son los amorreos, que nos habla de palabrerío, habladores, calumniadores y chismosos. Esas son situaciones en las cuales uno se introduce
o uno lo introducen primeramente hablándole de otras personas, hablándole del hermano, del pastor, y no solo lo recibimos, sino que después nos hacemos partícipes, ¿verdad? Y eso empieza a dañarnos y nos empieza a alejar de nuestra misma congregación, de nuestros mismos hermanos, amén. Aquí en Salmos 106, 21 al 25, nos habla en la escritura, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Continuó el 24, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Entonces aquí es donde se mide a donde podemos llegar con la maldad de la palabrería. Podemos llegar hasta calumniar en contra de Dios. Eso ya es una aberración hacia el Señor, porque lo estamos deshonrando, estamos quitándole toda la gloria, toda la honra a Él, y nos la queremos poner nosotros pensando que nos podemos hacer las cosas mejor que Él. Pero esto no comienza en contra de Dios, comienza primeramente en contra del hermano, en contra de la hermana. Comienza tal vez de una manera pequeña, pero destructiva, que va creciendo y creciendo. Pastor. Amén. Qué interesante tema, ¿verdad? Qué interesante Amén. tema. Y bueno, pues el tiempo se nos está cortando, Ramón. ¿Por qué no rapidito leemos las peticiones, oramos por ellas y si nos alcanza a dar otra nación ahorita, pues si no, pues en el siguiente programa, el lunes próximo a las 11:30, sintonízanos, seguiremos con este tema tan importante. Bueno, pues vamos a orar por estas necesidades, por Abigail, sanidad de diabetes y resultados de unos análisis, y también por Margarita, salvación por su hija, y por su hija. Y luego dice también por José, sanidad, dolor de garganta. Entonces oramos por María, también sanidad de artritis en los pies, por Esther, reconciliación, por su hija y su nieto, sanidad por ellos, por Ofelia, sanidad de accidente, su cabeza de su nieto Noé, oramos por ellos también. Alicia, sanidad de diabetes, y porque les es de bendición, dicen. Daniel, sanidad y su familia, vengan al Señor. Y por Irma Vargas, sanidad de artritis. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar rapidito. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te pedimos por cada una de estas peticiones, Señor, que han venido, Señor, a traernos, Señor, las ponemos en tus manos, sanidad, liberación, salvación para cada una de esas personas, Señor. Declaramos, Señor, testimonios poderosos, Señor, que en esta hora ellos reciben, Señor, de lo alto, su sanidad, liberación, Señor, y restauración en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.